ya estamos de regreso para seguir platicando en la terraza de la Biblioteca Central de CEU con Julio Glogner. Yo te pedía, Julio, que nos hablaras un poquito de tu padre, que es un personaje muy importante, un personaje universitario y también en la vida social de Puebla. Sí, mira, digamos por dos razones es un personaje de la vida social. Primero, por su especialidad en venereología. Él atendía enfermedades venéreas en una ciudad clerical, convencional, en donde esto era un escándalo, ¿no? Y era un hombre con un humor muy agudo, un hombre muy inteligente, con una inteligencia ágil. Y entonces hay una cantidad de anécdotas que se siguen contando. Todos los pacientes que entraban a verlo salían con una receta y con una anécdota que contar. Entonces es un personaje de la vida, digamos que está que forma parte del tejido de la vida sexual de la ciudad de Puebla, ¿no? Que combatió sin proponérselo, digamos, que combatió humorísticamente los prejuicios que existían en torno a la sexualidad. Y por otro lado fue también rector de la universidad en un momento muy difícil. Él encabezó un movimiento que exigía la educación laica en la universidad, que estaba en esa época, digamos, cooptada por grupos de ultraderecha, muy conservadores. Imagínate que la teoría de Darwin no se podía enseñar en los años 60. Claro, si pensamos que el Papa Juan Pablo II aceptó esta teoría de la evolución hasta los años 80, pues estamos todavía 20 años antes, cuando todavía existía este criterio clerical de que la teoría de la evolución era algo que no era aceptado todavía por la Iglesia, ¿no? Esto y muchas otras razones, digamos la libertad de cátedra, en fin, provocaron el surgimiento de un movimiento estudiantil y de profesores que exigían estas reformas universitarias. Él encabezó este movimiento y fue rector durante un periodo en el que la universidad se estabilizó y pudo ya, digamos, entrar en su época moderna. Entonces, básicamente estas dos actividades le dieron una presencia fuerte en la ciudad. Bueno, si usted quiere enterarse un poquito más de Julio Glogner padre, yo le recomiendo que busque en internet, en la red, busque una nota que publicó La Jornada, aquí en Puebla, que tiene algunas anécdotas verdaderamente muy buenas. Es una gran crónica que hace La Jornada. No recuerdo en este momento el periodista que lo hace. Le pido una disculpa al periodista que no recuerdo su nombre, pero es una gran crónica y ahí está pintado de cuerpo entero la labor de tu padre. Bueno, pasamos a tus libros. A mí me gustaría que nos hablaras de 3, 4 libros que han marcado tu vida. Sí, bueno, mira, uno es El Principito, digamos, yo creo que es el primer libro que incluso antes de este que te mencionaba de Alfonso Caso. Fue un libro que me gustó mucho y que he vuelto a leer años después, porque tienes una visión del mundo desde la inocencia, ¿no? Es decir, El Principito es una especie de Tao Te Ching, es una especie de filosofía oriental, pero escrita por un francés, por Saint-Exupéry. Que era aviador. Y es un libro maravilloso, de una sabiduría pronunciada desde la inocencia, desde la ingenuidad. Y eso es formidable. Es formidable, sí. Yo creo que otro libro muy importante para mí fue El Capital. Fíjate el salto del Principito a la obra máxima de Carlos Marx. De Carlos Marx, sí. El Capital fue un libro que obviamente que no se lee a solas, es un libro que se tiene que leer y comentar en un seminario. Y aquí lo hicimos en Puebla con un filósofo argentino, Óscar del Barco, que ahora está ya en el taoísmo, un hombre maravilloso, inteligente. Con él estuvimos leyendo más de 2 años los 3 tomos del Capital, que es una obra fundamental, digamos, porque tienes una radiografía del funcionamiento de la sociedad capitalista. Y además hay capítulos en los que Marx tiene una prosa formidable, una prosa semejante a la del Dante, me atrevería a decir. El capítulo de la acumulación originaria del capital
donde describe con todo detalle las condiciones lamentabilísimas en las que está la clase obrera inglesa, en fin, son escenas casi dantescas, ¿no? Escritas con una prosa muy fuerte, muy poderosa. Muy poderosa. Otro libro para mí muy importante fue el Zaratustra de Nietzsche. Ese libro... Así hablaba Zaratustra. Así hablaba Zaratustra. Sí. Es un libro maravilloso, sí, que se tiene que leer únicamente en la edición de Alianza Editorial. Sí. Ninguna otra edición vale la pena. Sí. Porque aquí viene, es la traducción de Andrés Sánchez Pascual, que tiene todo un aparato de notas que van conduciendo, que le van explicando al lector que se trata de una polémica, ni más ni menos que con la Biblia, ¿no? Sí. Con el Nuevo Testamento. Sí. Es decir, en este libro Nietzsche se enfrenta a la ética cristiana, se enfrenta a la ética, la idea del superhombre no tiene nada que ver con el nazismo, no. como a veces erróneamente se piensa, sino con la superación de la ética cristiana, ¿no? Entonces es un libro escrito maravillosamente también con una prosa literaria, poética formidable y una sabiduría única, ¿no? Nietzsche está hablando como si fuese un filósofo oriental, ¿no? que conocía muy bien también la filosofía oriental. Entonces ese libro a mí me marcó mucho, me hizo ver las cosas de una manera distinta. Terminé incluso con una relación, con un primer matrimonio, gracias a ese libro, en serio. Pues gracias. Ese libro me dio un aliento, ¿no? Fue un libro formidable. Sí. Si alguien quiere modificar su vida, lea ese libro, porque algo le va a suceder. Sí, no puede... pero mira, lo que estás diciendo, si alguien quiere divorciarse, lea Zaratustra. Va a tener así hablaba Zaratustra. Formidable, sí. O hacer algún cambio de otro tipo en su vida. Es un libro que te da alas espirituales. Tienes un ensanchamiento espiritual formidable con la lectura de este libro. Otro más, dinos otro más. Otro más, yo pensaría en Henry Miller, en Los Trópicos de Henry Miller. El de Cáncer, de Capricornio. Sí. Sí. Son también libros incendiarios, llenos sí. de vida. Sí. Cualquiera que esté deprimido, acérquese a Henry Miller. Son provocativos. Claro, son sí. Son autobiográficos además. A diferencia de Nietzsche, digamos que era un hombre tímido, cabizbajo, y su fuerza se expresaba en su literatura. Henry Miller era un hombre, un reventado, diríamos ahora. Sí, ¿no? como Hemingway, como ese tipo de escritores que eran boxeadores, sí. Alpinistas, claro. Cazadores. Henry Miller vivió un tiempo pidiendo limosna en París, sí. Mientras estaba escribiendo este libro, ¿no? Un hombre extraordinario. Yo lo pondría, a mi gusto, por encima de Hemingway, porque Hemingway se la llevó muy bien, digamos, es un hombre que siempre tuvo dinero, siempre sí. Tuvo una buena vida, ¿no? La de Henry Miller viene después, el éxito viene después y él tiene una vida mucho más aventurera y más intensa que la de Hemingway, me parece. Oye, ¿algún mexicano? Octavio Paz. Octavio Paz, Revueltas, José Revueltas. Sí. Que además Paz y Revueltas son como puntos equidistantes, sí. ¿verdad? En su literatura. Así es. La literatura de Paz, bueno, pues es un sol, es brillante. Sí. Y la literatura de Revueltas, como él mismo la definía, era del lado moridor. Exacto. ¿Verdad? Del oscuro. Sí. Y Fernando del Paso. Sí. Yo creo que Fernando del Paso, bueno, para mi gusto es el mejor novelista que tiene México. Es un extraordinario novelista. Sí. Sí. Bueno, Noticias del Imperio es una de las novelas más... Una novela maravillosa. En esta encuesta que hicieron está como pues la novela más importante de la segunda mitad del siglo XX. Sí, así Noticias es. del Imperio. Sí. Le preguntaron a muchos escritores y la que se llevó más votos fue esa. Sí. Oye, tus estudios antes de que se nos acabe el programa, tus estudios con las drogas, tus opiniones, algo rápido. Sí. Mira, compilé un libro, coordinamos más bien un amigo neurofisiólogo y yo, Enrique Soto, un libro sobre drogas, enteógenos y cultura, con la intención de darle al lector una idea distinta de lo que son las drogas. Es decir, poniendo el énfasis sobre todo en el uso tradicional milenario que han tenido las plantas psicoactivas en nuestro país.
Es decir, no se puede, la ley mexicana actual tiene una ambigüedad muy peligrosa, porque por un lado castiga, criminaliza el uso de sustancias psicoactivas que están en el peyote, en los hongos sagrados mazatecos, en el ololiuqui, y por otro lado permite su uso de acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, esta ambigüedad es muy peligrosa porque permite la extorsión por ejemplo, de peregrinos huicholes que van a colectar el peyote en el desierto de Viricuta. Entonces, la idea de este libro fundamentalmente es colocar el término enteógeno en el lenguaje, socializar este término, porque es un concepto que significa Dios dentro de nosotros, o lo sagrado dentro de nosotros, y que expresa, digamos, con más exactitud lo que ocurre cuando se consumen estas plantas sagradas, que el término alucinógeno. Ya. ¿Viste? El término Sí. alucinógeno te lleva a pensar que estás fantaseando, Claro. y de esta manera descalificaríamos, digamos, desde los misterios de Eleusis griegos en los que se consumía LSD, en las pócimas a la diosa Demeter, hasta los rituales de María Sabina, digamos. Por ejemplo, sí, ¿Cómo? en el siglo XX. Exacto. Cometeríamos el gravísimo error de considerarlos drogadictos, Sí. lo cual es un disparate. Claro. ¿no? Ya que nos tenemos que ir casi, Julio. Sí. Es una pena porque la charla está bien sabrosa. Acostumbramos terminar con una recomendación de Sí. algún libro. ¿Quieres recomendar algún libro? Pues yo recomendaría, digamos, el último libro que me ha tocado muy fuerte se llama El Camino del Tao. El Camino del Tao de Alan Watts, que es uno de los introductores de la filosofía oriental en Occidente. Es un libro muy, muy recomendable. Yo le recomendaría a nuestros amigos que nos están viendo por Puebla TV, ahora que Julio ha mencionado a José Revueltas, una novela muy chiquita, que yo no sé por qué no fue un poema, porque pudiera haberlo sido. Sí. Se llama El Apando, y es la Sí. historia de unos personajes que justamente por su relación de tráfico de drogas y por algunas otras cosas, caen en Lecumberri Sí, y en El Apando, que es una cárcel dentro de la cárcel. sí, es como un cuento de Edgar Allan Poe, ¿no? Es un Sí, es una cosa impresionante, pero impresionante. es duro, difícil, pero bellísimo. Bellísimo, Es un sí. libro bellísimo. Está editado en ERA, así es que no se pierde El Apando de José Revueltas. Y ya nos tenemos que ir, Julio. Muchas gracias, Gracias a a Julio ti, Glogner Jaime. por estar con nosotros en Amor por los Libros. Y a ustedes los esperamos la próxima semana. No se les olvide, nosotros somos muy puntuales para platicar con usted una vez más por Puebla TV en Amor por los Libros. Hasta entonces y muchas gracias.